La cresta de la onda. Bueno, estamos en pleno verano y con el calor ya sabes que cambiamos la camisa por camisetas, el pantalón por bañador y las zapatillas por chanclas. Pero lo que nunca cambiamos son las risas y las sonrisas. Y muchas de ellas nos las saca el circo. Porque claro, cuando piensas en un payaso, ¿qué te viene a la cabeza? Peluca de colores, nariz roja, tortazos y tropiezos, ¿no? Pues olvídalo, porque hoy vamos a hablar con un artista que se ha llevado el arte del payaso a otro nivel, Sofi. Sí, porque Javier Ariza no solo es payaso, es actor, director, músico, educador social y un creador que mezcla humor, poesía y crítica social en cada espectáculo. Lo suyo es el clown contemporáneo, ese que se ríe del mundo, pero empezando por uno mismo. Javier ya está preparado en el estudio 212 de la Casa de la Radio. Y al que vamos a saludar. Hola Javier, bienvenido a La Cresta, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de escuchar esta gran presentación y esta efímeres de datos curiosos del payaso. Muchísimas gracias por este homenaje. Hombre, por supuesto, es lo que hay que hacer, homenajear a los artistas que sacáis sonrisas porque es algo fundamental. Por cierto, hablando de sonrisas, ¿qué es más difícil, hacer reír o llorar? Sin duda hacer reír es muchísimo más difícil. ¿Sí? Hacer llorar con abrir un periódico es suficiente. O incluso con escuchar el noticiario que previamente hemos escuchado. Ajá. Oye, ¿cuánto es de difícil producir risa? Pues muy difícil, tiene muchísimo tiempo de ensayo y muchísimo ensayo y error. O sea, digamos que todo el rato tienes que estar exponiéndote tu fragilidad y eso además es muy duro. Hombre, fíjate que los hermanos Marx decían que ellos iban por los pueblos contando los mismos chistes y viendo la forma, fíjate, la forma de contarlo para producir la risa. O sea, que realmente prácticamente es como un estudio, ¿no? Sí, hay gente que es tan entusiasta que tiene hasta la matemática del gag. Cada cuánto tiempo quiero que la gente se ría. ¿De qué manera quiero que se ría para luego llegar a un gag mejor? O sea, es auténticas filosofías y auténticas matemáticas. La improvisación, sin duda, es la que está escrita y preparada, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a meternos un poquito en materia. ¿Cuál es la reacción cuando dices soy payaso en una conversación formal? Pues depende mucho de con quién lo estás hablando. Es cierto que hay un imaginario colectivo que asocia al payaso pues, a este personaje excéntrico de zapatones, nariz roja y demás, y hay gente que es del sector teatral, por ejemplo, que saben, ¿no?, de la llegada de la figura del clown al teatro hace ya más de medio siglo, y de repente la conversación trasciende por otro lado, ¿no? Es muy interesante ver cómo ha evolucionado y cuáles son los referentes que tenemos, ¿no? No es lo mismo tener de referentes a Miliki, ¿no?, que estabas diciendo, a tener a Jim Carrey, a tener a Roberto Benigni en Italia, a tener, bueno, cada lugar tiene su idiosincrasia también en el humor. ¿Y los tuyos cuáles son? ¿Cuáles son tus referentes? Pues sería interesante pensar en ello, pero digamos que para mí una de las cosas que más me marcó cuando yo era niño fue que mi profesor de teatro era payaso y además era miembro expedicionario de Payasos Sin Fronteras. Bueno, no sé. Entonces, sí, es una cosa como muy cercana a mí y de repente me cambió la vida con 8 años. Yo veía, después de cada verano, cuando él llegaba de hacer una expedición por Latinoamérica, por Centroamérica, de repente nos mostraban estas cosas y para mí yo creo que fue mis primeros referentes. Sí que es cierto que como humor siempre me ha gustado, pues yo que sé, desde Martes y 13, desde Charles Chaplin, Buster Keaton, esos digamos que son mis referentes máximos. Pero en lo cotidiano y cercano, pues bueno, hay que dar las gracias a la gente que te inspira, ¿no?, desde el principio. Nos has dejado un caminito de migas de pan que vamos a ir entrando ahora poco a poco en todo esto. Así que nada, Sofía, ahora que hemos roto el hielo, vamos al lío, ¿no? Claro, el payaso clásico tiene una estética muy reconocible, cara pintada, vestuario exagerado, golpes, tropiezos. ¿Con qué cosas te quedas de ese lenguaje más físico y visual del payaso tradicional? Absolutamente con todo. Me encanta mezclar lo nuevo y lo clásico. Y es la magia que tiene el payaso. El humor universal, el humor blanco, funciona en todos los lados, en todos los aspectos del mundo. Es muy raro que una persona del país que sea vea un tropezón y no se ría. Es muy raro que una persona meta la pata
así, pero de esto que mete la pata hasta adentro y tal, y todo el grupo de amigos no le digo, anda, que el día que metiste la pata así, pues eso es lo más cercano que tenemos al payaso en la vida cotidiana. Ajá, vale. En estos años el payaso ha dejado de ser solo el personaje cómico del circo para convertirse en una figura más emocional, más humana, incluso te diría más crítica. Javier, ¿cómo ha evolucionado la figura del payaso desde los circos tradicionales al clown contemporáneo que tú representas? Hace años ya se habla, ¿no? Que el payaso, la figura del bufón, era el que estaba al lado del rey, era el que era capaz de criticar absolutamente cualquier cosa, pero como lo hacía con un sentido del humor, siempre estaba como permitido y estaba bien, era fácil hacerlo. En la actualidad pasa un poco lo mismo. Los cómicos, por ejemplo, de stand-up, podemos decir ahora que son los observadores, ¿no? Y utilizan la palabra todo el rato como para hacernos reflexionar. ¿Te has fijado en esto? ¿Os ha pasado qué tal? Luego vamos un poquito más lejos y vamos al bufón. El bufón es el personaje que además nos hace enfrentarnos a nuestra miseria como seres humanos. Nos confronta, yo qué sé, un Ignatius Farray, un Leo Bassi, ¿no? Son personas que de repente nos hacen reír, pero nos hacen mucho que pensar. El payaso, digamos que está casi en el otro lado para mí, ¿no? Es como el más tonto, el que dice, no se puede ser más estúpido, pues ese, con lo cotidiano, utilizando objetos, utilizando mímica, utilizando música, pero digamos con un toque un poquito más inocente. Ajá, ¿tú crees que el clown conecta más con las emociones reales del espectador que el payaso de antes? Pues no lo sé. Digamos que el payaso antaño, sobre todo estaba en el circo. El circo era el espectáculo más grandioso que había en la faz de la tierra. Lo que pasaba en un circo era que llegaban gente, seres extraños, criaturas extrañas que aparecían en un municipio y todo el mundo desfilaba para ver esos freaks, ¿no? Ahora esos freaks los vemos en Instagram, ¿no? Ahora esa gente graciosa la vemos en muchos sitios. Hay un evento como los carnavales de Cádiz donde las personas de a pie salen y nos dan una lección de inteligencia, de música y de humor. Vale. Entonces, yo creo que hay muchos sitios donde reflexionamos ahora a través del humor. Sofi, qué maravilla es poder tener aquí a una persona como Javier que nos está abriendo un mundo completamente místico, nunca mejor dicho, porque los payasos tienen su aquel. Sí, claro, o sea, además también nos está dejando muy claro que un payaso también también coge mucho de la escenografía y del teatro, pero también una de las bases del clown es aceptar el fracaso, el error y convertirlo en arte, reírse de uno mismo, sin máscara. ¿Qué has aprendido tú del fracaso a través del clown? Es una pregunta muy interesante que nos han hecho mucho en las escuelas, la verdad, lo que hemos hecho mucho en las escuelas. Es una cosa extremadamente difícil. ¿Cuándo estás metiendo la pata y cómo transformas eso en ilusión y en alegría? Y que todo el mundo que se está riendo de ti, no contigo. Esto es una de las cosas más peculiares que tiene el clown. Y cómo tú lo aceptas, lo canalizas y dices, vale, voy por el camino, este es. ¿Cómo se hace? Repitiendo, 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 enfrentándote al fracaso todo el rato y aprendiendo, que esto es una metáfora también para la vida, que de los errores también sacamos grandes joyas. De los errores se aprende, vamos, de hecho, Totalmente. ahí está el dicho. ¿Te costó mucho aceptar el fracaso? Pues al principio no sabes lo que está pasando. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Tú sales al escenario, sobre todo en los primeros cursos, sales al escenario, haces algo, la gente no se ríe, entonces reaccionas a esa falta de risa y entonces la gente se ríe. Y dices, espérate, te quedas totalmente confundido. Digo, aquí algo me ha pasado, o se me ha caído un moco, o a lo mejor tengo la cremallera bajada. Entonces en esa confusión es donde la gente se empieza a reír, ¿no? Y hasta que empiezas a entender cómo la gente se ríe un poquito diferente, ¿sabes? No se ríe del ingenio, se ríe de ti, cómo pasas por ese fracaso, cómo muestras tu vulnerabilidad, tu estupidez. Y al principio es duro, claro, al principio tienes que fracasar mucho y asimilarlo. Te voy a hacer una pregunta muy íntima, porque a diferencia de otros personajes, el clown nace de uno mismo, no se esconde y, como decimos, se expone. ¿Qué parte de ti se revela cuando estás en escena como un clown? Es una mezcla y yo creo que además voy mutando también. Yo empecé hace como unos 20 años, 25 años a hacer esto, entonces claro, tenía una energía, tenía una
forma un poco, digamos, arrogante quizás, la arrogancia de la juventud, ¿no? Y eso, encontrar la risa en eso es diferente que ahora que tengo 40 y pico años, tengo un cuerpo escombro, se me cae el pelo, trabajo con una autoridad un poco superior, pero sigo siendo el mismo pringao, ¿no? Entonces digamos que no puedo decir exactamente uno de los factores, pero sí, quizás mi cuerpo, que sea como una especie de pato Donald extraña, es una especie de cosa que se ríe la gente. Podrías decir que al final hacer de clown también es caricaturizarse a uno mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Tengo unos compañeros de la compañía Spy Monkey del Reino Unido que ellos siempre dicen, el clown está o existe en la persona que todos tus amigos se ríen cuando tú no estás. ¿Sí? Sí. Es decir, mírale, que yo qué sé, que siempre llega tarde. Pues el clown es el tipo que siempre llega tarde y siempre llega apurado. La persona que siempre llega mega maqueada y dice, oh, qué bien venía este. Pues nos reímos de esas cosas, de las cosas muy personales y que cada uno hace. Es como también, ¿no?, recordar esa caída absurda de tu amigo, de decir, bueno, si ya voy a acabar en el suelo, pues vamos a ver de qué manera, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos caemos al suelo? Tenemos una pequeña accidente, nos caemos al suelo y antes de preguntarnos a nosotros mismos si estamos bien, lo que estamos haciendo es levantar la vista y decir, espero que no me haya visto Sí, nadie, ¿no? total. Eso es el clown, precisamente, ese personaje que cae al suelo y de repente mira al escenario y dice, bueno, parece que está todo bien aquí, y ahí es donde se ríe la gente. A través de tu personaje, ¿cómo te ha cambiado a ti tu forma de ser? Digamos que he aceptado muchas cosas que a lo mejor, o he transformado muchas cosas, ¿no? Este tema de cómo ves la desgracia y de repente la transformas en un chiste, que a veces es, podemos estar acusados a veces de no tomarnos la vida en serio, y a veces la podemos decir que lo transformamos, que trascendemos los problemas hacia un punto mejor. Yo creo que eso es una cosa que deberíamos hacer todo el mundo, ¿no? Cambiar esa línea de tolerancia y bajar un poco los niveles porque viviríamos un poquito menos estresados. Y tanto, y ahí queda esa recomendación y ese consejo que nos das, por supuesto. Bueno, Javier, aquí en la Cresta de la Onda nos gusta conocer bien a nuestros invitados. Tú eres de Briviesca, una localidad burgalesa, naciste en los 80. ¿Cómo recuerdas tu infancia? La recuerdo, pues mira, con mucha ilusión y mucha alegría. En los pueblos ya sabéis que se hace de todo. Y además con muchísima libertad. O sea, nosotros cogíamos la bicicleta, nos íbamos al monte y ahí empezaba una aventura, ¿no? Eso cuando estábamos fuera de clase. En el colegio, lo mismo. La gente que son tus compañeros son tus amigos y esos amigos tú no los has elegido. Están ahí y te relacionas con sus familias y todo eso. Entonces eso te da como cierta libertad que bueno, pues que para un niño y una niña pues es genial. Luego, ¿qué pasó? Que de repente descubrió el teatro con 8 años, teatro y música. Vale. Y entonces eso fue lo que yo creo que me cambió un poco la vida, porque todo el mundo hacía deporte en los 80, yo también, pero además hacía teatro y música en una escuela muy pequeña. Entonces de repente esa magia que ocurría ahí y luego llevártelo al municipio, actuar delante de la gente que nunca había visto teatro, pero lo hacías desde un niño, era surrealista casi. Entonces, haberte apuntado a esta escuela, haber estado en música y en teatro desde muy pequeño, digamos que te podría haber afectado pues para que te venga, ¿no?, esta pasión por el arte, ¿no? ¿De dónde te viene concretamente? Está claro que de ahí, yo sin saberlo, estaba abriendo una puerta que nunca he cerrado. Y es más, a día de hoy sigo enseñando o sigo poniendo en práctica en mis espectáculos el juego como herramienta pedagógica y método de actuación. Salimos de lo psicológico para centrarnos en el juego físico, en el movimiento y todas estas técnicas modernas del teatro contemporáneo europeo. Algo importantísimo, sin duda, claro que sí, Javier. Y además creo que cuenta doble, porque en una localidad, en un municipio, como tú decías, burgalés, como Briviesca, Es difícil, ¿eh? Briviesca, claro. Eso, la primera vez lo has dicho bien. Briviesca, claro, sí, sí. Como Briviesca, yo creo que cuenta más, ¿no? Porque tú hacías referencia muy gráficamente, ¿no?, a una escuela pequeñita, claro. O sea, el oyente que se imagine cómo es, en plena una localidad chiquitita, pues imagínate cómo tienen que ser las escuelas de teatro, todavía más pequeñitas. Claro. Oye, y claro, a cuento de todo esto, ¿qué te dice tu familia cuando le das la noticia de que quieres ser artista? Pues eso es una de las grandes ventajas que he tenido en mi casa, que siempre lo han apoyado, Vale. ¿vale? Siempre han
han apoyado, pero desde la obra más pequeña que he hecho, que teníamos que hacernos nosotros el vestuario y construir la escenografía con una caja de cartón, hasta la última producción que he hecho en Portugal sobre el contrabando entre nuestros dos países, siempre han estado ahí, siempre han venido y siempre lo han apoyado. Y eso es una gran ventaja, porque todas las personas que quieren ser artistas y de alguna manera la sociedad les está diciendo, no, búscate un trabajo, no, eso no es un trabajo, no, tienes que hacer algo que sea más rentable. Uy, eso es un gran drama. Muchísimos niños, lo vemos, muchísimos niños como de repente, es que mi niño es muy travieso. Igual no es muy travieso, igual tu niño es muy inquieto y todavía no hemos encontrado cómo es la manera en cual esta persona se puede desarrollar, ¿no? Yo esto lo veo mogollón con gente hiperactiva, por ejemplo, con niños hiperactivos, y de repente les subes a un sitio para hacer equilibrios y están 1 hora, quietos, parados, haciendo solamente eso, con su mente concentrada en cómo hacer que no se caigan de una bola de equilibrio, de un cable, de un tal, ¿no? No sé, yo invito a reflexionar también sobre la importancia y el impacto del arte sobre las personas y cómo te puede cambiar la vida. Tanto, claro que sí. Oye, ¿y tu familia entonces, que está orgullosa de ti? Súper orgullosos y no solo eso, sino que están totalmente contagiados. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, yo qué sé, cuando llega la Navidad, hacemos nuestra propia cabalgata en nuestra propia casa. Cogemos nuestros 4 elementos de vestuario y cada año le toca entregar a uno a ser como una especie de criatura mágica, porque ya no digo ni que seamos los Reyes Magos, ni Papá Noel, ni nada, lo que nos inventemos, e incluso podemos hacer hasta un pequeño musical de entrega de regalos. O sea, es muy divertido y cada evento social de mi casa pues, se convierte un poco en eso. Con un showman como tú, así cualquiera. ¿Qué va? Yo soy el más tranquilo. Yo lo que pasa es que he abierto la caja de Pandora. Yo creo. ¿Quién es el más inquieto en tu familia? Ostras, pues es que cada uno en lo suyo, pero mi madre yo creo que se lleva la palma. ¿Sí? Sí, bueno, sí. no es tu madre, pero tenemos una sorpresa para ti. A ver. Bueno, estamos escuchando obviamente a tus hermanos, a Edgar y a Patricia. Desde aquí majos, un besito muy grande. Un beso enorme. Oye, qué razón tienen, ¿eh? Porque llevas luz y alegría a los sitios donde no la hay y eso es muy bonito. De hecho, escuchándoles, se te notaba visiblemente emocionado. Sí, totalmente. Además es que desde pequeños todos hemos hecho teatro. Y música, y entonces de repente que eso se transforme en algo profesional, sabiendo lo difícil que es trabajar y no trabajar, ganarte la vida a través del arte en este país. Realmente es, la ayuda incondicional de la familia es súper importante, porque es que todo el mundo ha participado de alguna manera o de otra, han empujado. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, pues vamos a seguir empujando y participando, porque atención, Javier, te toca enfrentarte a la prueba más complicada del programa, que es el famoso y el temido test de la cresta de la onda. Así que, Sofi, cuéntale de qué va esto. Bueno, no es tan complicado como lo estamos pintando, pero sí es muy entretenido y simplemente pues tendrás que responder a una serie de preguntas. Son muy rápidas y las respuestas también breves. Vale. Así que bueno, ¿estás listo? Picadito, ¿no? Perfecto. Canción que tengas o estés escuchando en bucle actualmente. Alguna de Los Cigarros, A Todo Que Sí. ¿Qué serías si no fueses cantante o clown en este caso? Adiestrador canino. Mira. Vaya. Entonces, ¿cuál es tu raza de perro favorito? El pitbull. Vale. ¿Y un lugar soñado para hacer un espectáculo? El Royal Opera House. ¿La estación del año favorita? Verano. ¡Guau, qué rápido! Así va, ¿no? Así me preguntáis sí, más. Totalmente. ¿Qué plato es el que mejor te sale? No sé, iba a decir ahora estoy muy centrado en la barbacoa, pero no la clásica. Vale. ¿Un artista con el que te irías de cañas? Mira, el otro día estuve trabajando con De Pedro y fue una persona encantadora. Le tuve que presentar, vamos. O sea que tendrías que repetir. Vamos con él. ¿Y qué le dirías a tu yo de 15 años? Venga, chaval, que vas bien. ¡Ánimo! Ánimo, compañero, calienta que sales. Calienta que sales. Muy bien. Ya por último, defínete con 3 palabras.
perfecto. Bueno, esa es una. Trabajador, Bien. inquieto. Vale, Bien. muy A mí bien. me parece que lo ha completado a la perfección, o sea que yo por mí te doy mis 10. Ha salido fenomenal del apuro. Vamos, Sí, muy bien. Oye, lo de la cocina, no sé, tengo que pensarlo un poco mejor, pero os invito un día si queréis a comer Venga. y ahí se aceptan peticiones, ¿no? Hecho. Tomamos nota de Sí, yo esa tengo curiosidad invitación. por esa barbacoa. Claro que sí. Oye, Javier, empezaste con malabares, luego acrobacias, equilibrios, terminaste con manipulación de objeto. No sé si es cierto eso que dicen, porque me he enterado, de que vas haciendo malabares por la casa. Totalmente. ¿Cuántas veces me ha dicho mi madre que pongas la mesa bien, que no tires los platos por el aire? Hubo un momento en nuestra vida que estuvimos trabajando con un espectáculo que se llamaba Desavisados, imagínate, un espectáculo de cocina, programa de cocina clásico, hecho por 2 payasos. Y ahí aprendimos, y teníamos que practicar además, obviamente, todo tipo de lanzamientos con platos. Madre mía, pues no me he cargado yo platos y no me he cargado hasta baldosas de la cocina. Madre mía, tu madre tiene que estar encantada contigo. Contenta la tenía. Bueno, a los 18 entraste en Teatro La Sonrisa, donde estuviste hasta los 33 actuando como payaso, pero con 19 comenzaste a colaborar con Payasos Sin Fronteras. Una oportunidad que te surge bastante importante de cara un poco también a la ayuda a los demás. Has estado en 10 expediciones con la ONG. Cuéntanos un poco cuál fue el país que más te impactó. Claramente Palestina, el primer viaje con 19 años, fue un impacto muy grande y fue lo que, digamos, fue la puerta de entrada para valorar las desigualdades y la suerte que tenemos en España. A 3 horas de aquí se estaba ya cometiendo un genocidio y ahora seguimos con él de una manera salvaje. Y eso, verlo con 19 años, salir de tu casa y de repente coger un avión y a 3 horas ver eso y esa injusticia que estábamos viendo, la verdad que me cambió la vida y me impactó muchísimo. Luego, obviamente, he vuelto a ir 10 años más tarde, he visto el país transformado, luego otra vez se ha vuelto a transformar. O sea, es muy loco lo que pasa ahí en Oriente Medio. Y luego gente que habíamos visto o habíamos dejado en Palestina que están ahora de refugiados en Líbano. Por ejemplo, las mismas personas con sus llaves guardadas para que cuando puedan volver a su casa tener la llave. Palestina, desde luego, es un país bastante complicado y para ser la primera visita, como nos comentabas, muy difícil. ¿Cómo te preparaste emocionalmente para acercarte a un lugar en conflicto? Yo creo que un poco lo que nos pasa a los payasos a veces es que, y como dicen los cigarros, a todo que sí, vamos al lugar y de repente empiezas a plantearte, a decir, espérate, que había cosas que aquí yo no me había preparado. ¿Cómo se sale de un checkpoint? ¿Cómo se sale de un bombardeo? ¿Cómo se improvisa la mitad del show porque luego hay toque de queda? Entonces sí que nos empollamos muchísimo toda la documentación y demás, y teníamos un equipo de investigación detrás que nos iban nutriendo de mucho contenido, pero cada persona somos un mundo y cada persona en un momento de conflicto salimos y resolvemos de la manera que podemos. Y eso igual también nos hace aprender. Por eso también invito a todo el mundo a viajar, y no solo a los países clásicos, sino a descubrir, ¿no? A abrir la cabeza, y de repente descubres cómo tu personalidad se afecta por todos los lugares que visitas. Y tanto, claro que sí. Bueno, volviste una segunda vez a Palestina. ¿Fue igual de intensa esa experiencia también? Pues fue bastante intensa, sí. Igual fue un poquito más tranquila, porque la primera vez justo era en el 2003 y acabábamos de salir de la segunda intifada, o sea, acababa de salir de la segunda intifada y estaba el ambiente muy caldeado. Después, 10 años más tarde, 2012, 2013, creo recordar, estaba la cosa un poquito más tranquila, pero al mes se desató uno de los momentos violentos más grandes que ha habido también en Palestina. Y entonces, pues bueno, siempre he considerado que ese es el origen de muchísimos conflictos en el mundo. ¿Llegaste a temer por tu vida? Sí. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues de repente estás en la franja de Gaza y escuchas un helicóptero y de repente nosotros, que somos payasos, es decir, somos idiotas, pues se nos ocurre salir al balcón, a la terraza, a ver el helicóptero, a ver qué ha pasado. Inmediatamente desde abajo estábamos en el edificio de Media Luna Roja, es decir, en un hospital, el sitio más seguro desde donde veíamos ambulancias tiroteadas, o sea,
muy fuerte. Y de repente estábamos ahí viendo como dos cuñados comiendo pipas, viendo la guerra en directo y nos dijeron desde abajo, pero ¿qué estáis locos? Meteros para adentro, sois el blanco perfecto. O sea, es, en un balcón nunca hay que estar. Claro, nosotros no teníamos ni idea, no tenemos nociones. Yo en Briviesca, en el instituto de Briviesca, no me habían enseñado nociones para la guerra. Y entonces de repente pues vimos como el helicóptero Apache empieza a disparar, pum, 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 deja su carga y hasta luego. Se marcha a 50 metros. Por ejemplo, yo qué sé, y más cosas. Sí, sí, no, claro, esto que me cuentas entiendo que será una de las cientas que, claro, que te habrán pasado. Claro, claro. Oye, ¿cómo consigues hacer reír a un niño que vive en medio de la guerra o en la pobreza extrema? Hay una lección de humanidad brutal que aprendemos cada vez que vamos a una expedición de Payasos sin Fronteras. Yo me ha pasado de estar cambiándome, de estar poniendo mi vestuario de payaso y en una enfermería le están cosiendo a un niño una herida de 8 centímetros, le están cosiendo sin anestesia y el niño no está ni llorando. Nos está mirando como diciendo, aquí estáis vosotros también, algo os tiene que pasar. Espero que no sea tan profundo como lo nuestro, como lo mío. Y de repente, solamente por esa imagen, tú tienes que salir y hacer tu trabajo. Son 2 semanas, 3 semanas de mucha intensidad. Llega la noche, respiras, compartes con tus compañeros, hablas con tu familia, sueltas un poco, pero esas semanas es como una olla express donde hay muchísima emoción y mucha profesionalidad. Tienes the show must go on, pase lo que pase. Nunca mejor dicho. Bueno, sigues inmerso en la ONG, pero además has actuado en España en barrios de los más desfavorecidos, como por ejemplo en la Cañada Real, aquí en Madrid, la Mina en Barcelona, los invernaderos del Ejido, un centro penitenciario en Burgos. ¿Cómo son esas experiencias? Son experiencias totalmente mágicas, porque en primer lugar trabajamos para personas, eso es fundamental. Siempre que estamos haciendo shows, da igual, no tiene que haber distinción de sexo, raza o religión, somos personas trabajando con personas. Y cuando vas a estos lugares donde muchas veces muchas personas no quieren entrar por miedo, por estigma, por lo que sea, te das cuenta de que es que lo que hay ahí son familias, son niños y niñas, son adultos que en ese rato de función de repente se transforman en niños. Y sobre todo, hay mucho sentido del humor también. En la miseria hay algo en común en todo el mundo y es que la gente se ríe. ¿Y tú qué sientes cuando la gente se ríe? Pues una lección de humanidad y una lección de qué suerte tengo y qué privilegiado soy. Tengo que preguntártelo, ¿cómo cuidas tu salud emocional, mental y física después de viajes tan intensos y actuaciones tan exigentes? ¡Buah! ¡Qué pregunta! Pues intentando estar cerca de tu gente, por ejemplo, creo que os ayuda. Intentando expresar y explicar lo que has sentido, eso ayuda mucho también. Y luego, no sé, digamos que como te hacen una promesa, como te dan esas lecciones de, yo qué sé, en el Sáhara, estamos trabajando en el Sáhara y de repente ellos te dicen, el año que viene vuelve, por favor. Entonces, solamente ese deseo, ese anhelo de que el año que viene tengo que volver para hacer reír a una gente, yo tengo que tenerlo en la cabeza y eso, de alguna manera, eso cura. Si un niño te dijera hoy, quiero ser payaso como tú, ¿qué le dirías? Adelante, no te lo pienses. Creo que es uno de los trabajos más difíciles que hay en el mundo, pero uno de los más gratificantes y más bonitos. Javier, ¿qué próximos proyectos tienes entre manos? Pues siempre estoy con 2 o 3 instrumentos en mis manos de música, ¿vale? Porque, mira... No tocas el ukelele, que tocas muchas cosas. Sí, estudié trompa de niño y ahora, pues bueno, pues mi casa parece, yo qué sé, una tienda de música, la verdad. Entonces, la música siempre ha sido mi hobby, pero siempre también hay un deseo enorme de seguir con ello. El último instrumento que he adquirido, que me he construido, es un bocinófono. Son 13 bocinas afinadas cromáticamente que yo me pongo alrededor de mi cuerpo y haciendo movimientos excéntricos que parece que me está dando un ictus, pues hago música, ¿no? Pues por ejemplo en el último espectáculo he trabajado con ese elemento y me gustaría pues seguir con ello. Me gustaría pues seguir con los espectáculos que he estrenado justo en los últimos 6 meses, seguir la gira y bueno, pues algunas sorpresas, siempre aparecen nuevos proyectos, nuevas direcciones,
Bueno, esto es un no parar, además. O sea que se vienen cositas. Se vienen cosas, sí, como se dice en Instagram. Claro que sí. Javier, que no tenemos tiempo para más. ¿Qué tal te la has pasado aquí? Me lo he pasado súper bien. Muchísimas gracias por dar difusión a las artes escénicas y a los payasos, que siempre somos como los raros, los del círculo, los de atrás. Los de atrás del autobús siempre éramos. Pues ahora tenemos cosas que decir. No, sin duda sois los números uno. De hecho, vamos, o sea, cada vez que ahora que el arte se va reinventando y por supuesto que se llega todavía más lejos con esa distinción que hacíamos antes o esa comparativa entre los payasos tradicionales y los clowns y todo, más lo que estás creando como el bocinófono, también ese SEAT mítico con el que sales en tus actuaciones, que también es un punto a favor completamente diferencial, ¿no? Creo que marcan muchísimo la diferencia y que consigue que no solamente la gente desconecte, sino que también le saques sonrisas. Y eso sin duda, Javier, gracias a vosotros, a los payasos. Y sinceramente tenía muchísimas ganas de tenerte aquí en el programa. Qué Porque guay. conocer vuestra historia siempre es bonito, porque no todo sale así de repente. Es que Claro. no tengo nada mejor que hacer y de repente me hago payaso. No. No. Esto lleva siendo un arte que se lleva cosechando desde los 8 años, así Sí. que de verdad de corazón, felicidades y enhorabuena por ese trabajo dedicado al arte y a hacer feliz a los demás. Muchísimas gracias. Claro que Sois sí. unas máquinas. Javier Ariza, payaso, actor, director, músico y educador social. Que tengas muchísima suerte con todos los proyectos y millones de gracias por venir aquí a disfrutar a la cresta de la onda. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Chao.